Hola gentes, bienvenidos a la primera edición de Antropología Rock, donde hoy estaremos conociendo un poco de la historia del rock en El Salvador. La historia del rock en nuestro país es interesante y está marcada por diversos eventos y evoluciones a lo largo de las décadas. Para entender cómo un país de música tropical incluyó en sus variados gustos musicales el rock, hay que ir hasta la década de los 50, que es donde nace el rock and roll y que gente como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Eddie Cochran, Little Richard y Chuck Berry fueron la máxima influencia en las futuras generaciones de músicos rock and rolleros en todo el mundo. En la década de los 60, el rock and roll iba a comenzar a transformarse para llamarse solo rock. Se perdería la palabra rock y se vendrían variantes como el rock psicodélico y rock progresivo, de los que podemos mencionar a bandas como King Crimson y Pink Floyd, entre muchas bandas más. Incluso llegaría más adelante a su parte más fuerte el hard rock y el heavy metal, y esto seguiría evolucionando con los años. Es así como el rock en El Salvador comienza a ganar popularidad y en las estaciones de radio sonaban los grandes éxitos de bandas inglesas como The Beatles, The Rolling Stones, Cream, The Who, The Kings, The Animals, por mencionar algunas. Estas bandas fueron el punto de partida que llevaron la música a otro nivel en los países anglosajones y rápidamente estas influencias iban a verse reflejadas en Latinoamérica. Y El Salvador no fue la excepción. Aquí es donde arranca esta etapa del rock en nuestro país y empieza la formación de bandas locales a dar sus primeros pasos en este género, ya que invadía a todo el mundo. Poco a poco nació una escena nueva musical y estas son algunas de las bandas más importantes de ese momento. Los Mustangs, Hielo Ardiente, Los Vikings, The Blitz, Los Beats, Los Intocables, Los Kid-Ups, Los Supersónicos, y Los Christians. Todas estas bandas fueron apoyadas por el disc jockey Tito Carías, quien fuera el principal impulsador del rock en nuestro país, y algunas radios como YSU, YSS o Radio Nacional y Radio Femenina organizaban eventos que se les conocía como los mano a mano, donde todas estas bandas tenían la oportunidad de tocar en vivo. Junto a este movimiento también aparecieron disqueras en El Salvador, aunque muchos no lo saben o no lo creen, pero sí existieron disqueras en nuestro país. Y podemos mencionar a algunas de las más importantes, como Dicesa, Boni Discos y los estudios W de Willy Maldonado, donde algunas de estas agrupaciones lograron grabar sus sencillos y bandas como los Supersónicos llegaron a grabar long plays, banda liderada en aquel entonces por Luis López, mejor conocido como el Monseñor del Rock, quien fue parte importante en la historia del rock salvadoreño. En esta primera etapa, conocida como las épocas de oro de la música salvadoreña, algunas bandas realizaban covers de canciones de bandas extranjeras y las versionaban al idioma español, como es el caso de las canciones María la Orgullosa, siendo su nombre original Proud Mary de Creedence Clearwater Revival, o Por qué llorar, original de The Beatles, y que lleva por nombre Don't Let Me Down.
En el año de 1971, luego de que el grupo Los Kyriaps tuviera que disolverse por cuestiones económicas, nace el grupo La Fiebre Amarilla, pero su época rock duraría poco, pues fueron convencidos por su entonces representante, el señor Willy Maldonado, a dar un giro de 180 grados y convertirse en una agrupación de música tropical. El rock salvadoreño comenzó a tener algunos cambios. Muchos en aquel momento vieron la escena del rock agonizante. Le llegaron a llamar la crisis del rock salvadoreño. Se fueron perdiendo escenas para tocar. Las compañías disqueras trabajaban con grupos un poco más comerciales, mientras que las bandas que tocaban estilos más pesados de rock eran rechazados por estas compañías que le estaban dando prioridad a la moda y lo comercial que al arte en sí. Para ese momento llegaban al país ritmos bailables, que al público le parecieron más fáciles de escuchar y entender, con letras divertidas o de amor. Y es así como lo tropical reinaría y la mayoría de radios se volcarían a programar este tipo de música y el rock se fusiona con lo tropical para poder sobrevivir. Y para terminar de poner más en aprietos la escena del rock de ese momento, Tito Carías fallece en el año de 1971 y junto a él se va la época de oro del rock salvadoreño. Llega la década de los 80s. El Salvador viviría una brutal guerra civil que duraría 12 años, 3 meses y un día, que tuvo un impacto significativo en la escena musical. Las restricciones gubernamentales, la represión militar de aquel entonces y la violencia hicieron que fuera difícil para las bandas de rock actuar y grabar música. A pesar de todo esto, algunas bandas continuaron su labor. Estas bandas trabajarían prácticamente bajo balas y toques de queda. Muchos de los eventos o conciertos se hacían temprano por la tarde e incluso en algún bar de la zona rosa se daban prácticamente toques clandestinos por la noche a puertas cerradas. Pero la guerra no detuvo al rock. Aparecieron bandas como Bronco, Carl de Rafael Alfaro, quien luego fundaría OVNI, Camouflage, Crisis, Sex de Roberto Salamanca, entre otras. La situación para estas bandas era difícil y no solo por la guerra, el apoyo radial y televisivo era muy mínimo y de los pocos, por no decir el único, que daba espacio para las bandas era Daniel Rux en su programa Lo Mejor del Rock en Radio Femenina y en su programa televisivo Domingo para Todos. Para aquel entonces las bandas habían adoptado el idioma inglés. Los covers e incluso sus canciones originales eran en ese idioma hasta que sucedió lo impensable. Llega el boom del rock en español a mediados de los 80s y las bandas vieron la luz de cómo atrapar con letras en castellano al público. En medio de esta ola del rock en español, nace en el año de 1987 Radio Super Estéreo y bajo la dirección de Henry Zabaleta y luego con Pencho Duque al mando, le apostarían fuerte al rock en español, abriendo así la puerta a un buen número de bandas en el país. Fue así como Radio Super Estéreo comenzó a organizar conciertos con bandas locales en el parqueo de Metrocentro, a los cuales el público acudía en masa y con el tiempo organizó una entrega de premios para los artistas salvadoreños. Se vinieron los 90s y el final de la guerra estaba cerca y un 16 de enero de 1992 se firmaban los acuerdos de paz. Con el país ya sin guerra, muchos jóvenes toman el impulso para formar bandas de diferentes estilos de rock. Incluso nacen las primeras bandas metaleras, Tabú, Trash y Renegado, bandas de las cuales estaremos hablando en otro video. Las bandas comienzan a apostar a hacer música original y a hacer letras en español, creando así muchas canciones que llegarían a convertirse en grandes éxitos. Se empiezan a abrir espacios para tocar, lugares como el Malibú frente a la Universidad Nacional de El Salvador, el Zanzíbar, Carambas, el Chantilly, el Jarro Café y quizás el lugar más importante por la apertura que dio a diferentes ramas del arte, la Luna Casa y Arte de Beatriz Alcaine, quien apoyó de gran manera a las bandas locales.
Y fue así que muchas bandas se dieron a conocer y algunas que venían luchando desde los 80s, como Bronco, de Chente Cibrián, que sería la banda más icónica del rock, no solo por su calidad de música, sino por haber sido quienes más apoyaron el crecimiento de muchos grupos de diferentes estilos de rock. Podemos también mencionar a otras grandes bandas que dejaron huella como Roberto Salamanca, Prisma, Prueba de Sonido, Sobre Tierra, Los Red, Adrenalina, OVNI. Y fue así como llegaron los 2000, con ellos se vino una oleada de música pop en todo el mundo y eso puso en dificultades a las bandas de rock de todos lados. El auge de los DJs con la música electrónica y el reggaetón hicieron que los espacios para que las bandas tocaran se fueran reduciendo, y junto a eso lo que muy poco ha cambiado, el casi nulo apoyo de los medios de comunicación que han ido perdiendo fuerza en los últimos años, gracias a que con la llegada del internet hoy por hoy la mayoría de artistas se promocionan en redes sociales. Las bandas han continuado naciendo, siguen trabajando, la escena es muy amplia desde pop rock hasta bandas de metal extremo que siguen haciendo música original, las cuales presentan trabajos muy interesantes. En resumen, la historia del rock en El Salvador está marcada por desafíos, pero también por la perseverancia de las bandas locales para mantener viva la escena musical. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Suscríbete al canal, déjanos tu like y nos vemos en la próxima edición de Antropología Rock.